En este video vamos a hacer un análisis de la entrevista de Alex Kaiser en el programa No Mentirás. Quiero saludar esta noche en No Mentirás a un hombre que es un experto en el tema. Es escritor, filósofo, está con nosotros, viene de Chile. Alex Kaiser, ¿cómo estás? Bienvenido. No hay, posibilidades de surgir. Es una situación muy deprimente para los jóvenes, especialmente. Y la única alternativa que tenemos es la libertad. Si no abrazamos la idea de la libertad, las instituciones de la libertad, que son las que abrazan los países a los cuales emigramos, como Estados Unidos, como países europeos en general, en mayor o menor grado, bueno, estamos perdidos. Creo que todos nos damos cuenta de que esta falacia de ponerse como el único camino posible es constantemente utilizada por los políticos de todas las tendencias y colores, que nos dicen que si no los apoyamos nos espera el caos, la destrucción y nuestra propia perdición. Y no va a haber destino, y va a haber llanto, y el sol se va a esconder, y la luna se va a escapar, y todo va a ser tristeza para nosotros. Claro que lo más gracioso de esta afirmación es la inclusión de la palabra libertad, que por supuesto se refiere a su concepción de libertad. Incluso podríamos decir que su discurso implica que él o los libertarios en general son la encarnación de la libertad, y no somos libres de elegir otro camino que no sea esa libertad. ¿Qué es ser libertario? Ser libertario es creer en la dignidad de todos los individuos. No es necesario apuntar lo absurdo que es creer que solo los libertarios entienden lo que es la dignidad, porque de hecho la misma entrevistadora se da de cuenta. Pero creer en la dignidad de los individuos, o sea, todos le pueden decir que creen en eso, ¿no? Tus derechos Pero fundamentales. la igualdad es la base del socialismo también, ¿no? No la igualdad moral. Hay dos tipos de igualdad. La igualdad fáctica, que es la base del socialismo, y la igualdad moral, que es la base del liberalismo. La igualdad moral significa que nos identificamos todos como personas portadoras de los mismos derechos fundamentales. Y por lo tanto, no te puedo esclavizar, no puedo convertirte en un instrumento para mí, porque tiene la misma dignidad que yo. Yo no soy quien para someterte a ti. La igualdad material que buscan los socialistas es al revés. Como buscan que nos parezcamos todos en términos de resultados, entonces yo no puedo permitir que tú actúes en función de tu libertad porque te puedes distinguir de los otros. Entonces yo tengo que violentarte a ti para que tú no te eleves por sobre los demás. Tengo que aplicar la fuerza, la violencia, para evitar que tú generes esa desigualdad. A esto se lo conoce como falacia de hombre de paja, y consiste en tergiversar el argumento contrario para convertirlo en uno más fácil de rebatir, ya que en realidad no existe alguna ideología o escuela de pensamiento que quiera eliminar toda distinción entre humanos. De hecho, la concepción de libertad en términos generales surge con el liberalismo, que emergió con las consignas de igualdad, libertad y fraternidad. Y ya que se menciona el comunismo, por ejemplo, Marx decía que era absurdo hablar de igualdad sin especificar el tipo de igualdad a la que nos estamos refiriendo, y que si mediante la ley se intentaba igualar a las personas en un aspecto, la consecuencia sería provocar una desigualdad en otro aspecto. Y si no me creen, estas son las palabras del propio Marx en su crítica al programa de Gotha. Pero unos individuos son superiores física e intelectualmente a otros y rinden pues en el mismo tiempo más trabajo o pueden trabajar más tiempo, y el trabajo para servir de medida tiene que determinarse en cuanto a duración o intensidad, de otro modo deja de ser una medida. Este derecho igual es un derecho desigual para trabajo desigual. No reconoce ninguna distinción de clase porque aquí cada individuo no es más que un trabajador como los demás, pero reconoce tácitamente como otros tantos privilegios naturales las desiguales aptitudes individuales y, por consiguiente, la desigual capacidad de rendimiento. En el fondo es, por lo tanto, como todo derecho, el derecho de la desigualdad. Es más, Marx ni siquiera creía en la igualdad de oportunidades, ya que las desigualdades no solo se dan en un sentido individual, sino también por el entorno. Por ejemplo, alguien que vive en las montañas no va a tener las mismas oportunidades de alguien que vive en el llano. E intentar eliminar estas desigualdades es completamente absurdo. Entonces podemos decir que Marx es mucho más anti-igualitarista que Kaiser o cualquier libertario. Y por alguna razón estos libertarios creen que son los únicos en darse de cuenta de algo tan obvio, algo que dice mucho más de ellos que de aquellos a los que critican. Cuando usted dice ellos no entienden la dignidad, nosotros la entendemos, ¿qué los hace creer que ustedes entienden la dignidad? Un principio de razonamiento muy básico. Es decir, una persona que cree que se respeta la dignidad de las personas, de otros, terceros, mediante la esclavitud. ¿Quién esclaviza así? A ver, dígame. Los socialistas esclavizan. ¿Cómo esclavizan? A través del Estado te convierten en un instrumento para satisfacer fines ajenos. Para empezar, bajo su definición, alguien es esclavo cuando satisface fines ajenos. Entonces, en el capitalismo, donde el trabajador se dedica a satisfacer los fines de los empresarios, todos los trabajadores serían esclavos. Ojo que no lo digo yo. De hecho, me parece que esa definición no tiene ningún sentido.
Pero irónicamente, las ideas libertarias son de las pocas que justifican la esclavitud. Por ejemplo, Walter Block, economista austriaco y miembro distinguido del Instituto Mises, nos dice: no es necesario que seamos capaces de vender la responsabilidad moral para justificar la esclavitud voluntaria. Los contratos voluntarios de esclavitud solo tienen que ver con el derecho de propiedad sobre humanos, no cuestiones metafísicas. Si los agentes de la ley presencian a un amo confinar por la fuerza a un esclavo a la plantación y o azotarlo, ¿pueden estos detenerlo legítimamente? Esta es la verdadera cuestión que implica la esclavitud voluntaria. Las cuestiones de culpa, responsabilidad, etc., son en el mejor de los casos secundarias. Por ejemplo, en España, que es un gobierno socialista, ¿pasa eso que usted está diciendo? Bueno, Pedro Sánchez es un exponente de las peores ideas del populismo de izquierda colectivista latinoamericano. Si Pedro Sánchez gobernara en España y España no estuviera en la Unión Europea, terminaría convirtiendo a España en un país ¿y quién gobierna en retrógrado. Él. Entonces, porque me dice si gobernara. No. Lo que ocurre es que la gracia de que tiene España es que está en la Unión Europea, ¿cierto? Y está en el euro. Pero si un populista como Pedro Sánchez gobernara España sin esas limitaciones que le impone la Unión Europea, libre comercio, que le impone hasta cierto punto el Banco Central Europeo, donde no tienen una moneda que ellos pueden emitir para financiar el déficit fiscal y todas esas cosas, Pedro Sánchez destruiría completamente ese país. Antes de su entrada a la Unión Europea, la tasa de desempleo en España rondaba el 3%, ahora se encuentra en el 12%, llegando con la Unión Europea a picos del 26% del desempleo. También antes del ingreso de España a la Unión Europea, la deuda de España era de 68.000 millones de dólares y no alcanzaba el 20% del PIB. Y ya en la Unión Europea, en tan solo 10 años, la deuda había subido a 577.000 millones, casi 10 veces más. Hoy la deuda en España supera el 1,5 billion de euros, lo que representa el 111% de su PIB. Esta deuda en gran medida es con la misma Unión Europea, y cuando fue otorgada tenía como uno de sus condicionantes el salvar capitales alemanes. No nos olvidemos que Alemania es el mandamás dentro de esta organización, y por lo tanto la Unión Europea no ha evitado la crisis española, sino que es una de sus principales causas. ¿A usted le quitan su sueldo en Chile? Por supuesto, una parte importante del sueldo. ¿Cuánto? ¿Cómo le quitan su sueldo? Más de la mitad, en impuestos. Bueno, pero los impuestos, ¿qué son? Los impuestos son una forma violenta de confiscación de la propiedad de otro, porque si yo no los pago me meten a la cárcel. Los impuestos no son confiscación de la propiedad, ya que la propiedad la determina el Estado, y así como el Estado puede meterte a la cárcel por evadir impuestos, algo que no pasa casi nunca porque los más ricos tienen muchas formas legales de no pagar los impuestos que deberían, también es el Estado el que tiene la tarea de proteger y validar la propiedad privada y castigar a quienes pretendan robar la propiedad de otro. Por lo tanto, no puede existir propiedad privada sin Estado. ¿Y usted cree que en una sociedad como tenemos en este momento en el mundo real, no en un mundo ficticio, la gente va a aportar a su país? No, esto es un mundo real. La gente paga seguridad privada también. No me cuadra, por ejemplo, porque Milei está haciendo que vuelvan algunos impuestos. Sí, de manera transitoria. No, a ver, yo no estoy diciendo que esto se puede conseguir de la noche a la mañana. No es que usted me dijo que eliminaría los impuestos, por eso. Sí, claro, yo los eliminaría en un mundo teórico, donde yo pudiera hacerlo desde el punto de vista de la viabilidad en los asuntos más de principio, sí lo haría. Sí bajaría, reduciría fuertemente los impuestos, porque los impuestos no se llaman voluntades por una razón, son impuestos, te los imponen por la fuerza. Esto es una falacia etimológica. Esto consiste en creer que un término tiene el mismo significado que su raíz etimológica. Con esta misma falacia podríamos tomar un sinónimo de impuestos, por ejemplo, la palabra tributo, cuya etimología es algo así como la distribución entre tribus. Hay que reducir. Muéstreme un país donde los impuestos sean mínimos y que sea un país con progreso. Suiza. La presión fiscal en Bolivia es del 22%, mientras que la de Suiza es del 27%. Hemos avanzado en la línea de seguir subiendo impuestos y de tener sistemas de dinero papel y mucho gasto fiscal, cuando el mundo se hizo rico sin eso. El mundo no se hizo rico gracias a alzas de impuestos, el mundo se hizo rico gracias a reformas liberales que de hecho abrían espacio para el comercio y reducían impuestos. Esto es falso. Todos los países desarrollados se hicieron ricos con un Estado fuerte que imponía medidas proteccionistas para cuidar su industria local. No voy a citar los múltiples ejemplos de esto porque el video terminaría durando 7 horas. De hecho, los países más desarrollados tienen el gasto público más elevado. Ya que dio el ejemplo de los países nórdicos, Finlandia tiene un 58% de gasto público, Dinamarca del 57%, Suecia 50%, Finlandia 45%. En cambio, Bolivia solo tiene un 35%. Por ejemplo, en un gobierno libertario, ¿deberían haber universidades públicas que las pague el Estado? En un gobierno libertario no.
No deberían haber universidades que pague el Estado. No. ¿Por qué van a pagar los más pobres la educación de los más ricos? Porque los que van a las universidades son los que terminan teniendo los ingresos más altos. La gente más pobre no va a la ¿Y universidad. cómo estudiaría la gente pobre? Si la gente pobre tiene los méritos suficientes para entrar a la universidad con sistemas de becas, como es en Inglaterra. En Inglaterra las universidades no son gratis. ¿Saben qué? Pero a ver, ¿Sabe quién terminó las universidades gratis en Inglaterra? Permítame, no, un segundito. Un punto. Ajá. En Inglaterra va más gente pobre a las universidades que en Alemania. En Alemania las universidades son gratis, en Inglaterra son pagadas. Le hago una consulta. Y el que eliminó las universidades pagadas fue una persona de izquierda. ¿Cuántas personas podrían tener una beca en una universidad privada? Si es privada va a tener fines de lucro. Las que lo merezcan. Obviamente no se podría cubrir la demanda estudiantil en las universidades por medio de becas. Las universidades privadas no tendrían ningún incentivo para otorgar becas. Ahora lo hacen solamente por incentivos fiscales, por parte de los estados, y por mera imposición de los mismos, muy raras veces por motivos de adoctrinamiento ideológico. Por ejemplo, en Bolivia las universidades privadas deben tener un 10% de becas en su matrícula anual, porque así lo dicta el Estado boliviano. O sea que los hijos de los ricos sí tendrían derecho. No es un tema de derecho. No claro, es un tema de derecho. Porque ellos pueden tener la capacidad. No, pero lo que me está diciendo. O no pueden tener la capacidad. No, porque pero lo que es injusto es que la gente pobre. Sí, lo justo es que los ricos paguen por su educación. Hoy día lo que pasa con las universidades públicas, los ricos no pagan por su educación, la pagan los pobres. ¿Cómo va a ser justo eso? Una mejor forma de evitar esto, que tampoco es del todo cierto, sería haciendo que los ricos paguen más impuestos que los pobres, algo que en teoría ocurre pero que en la práctica no. Y eso solo se puede corregir con un Estado fuerte y bien administrado. Digamos que yo soy rica y tengo hijos, digamos que tengo... ¿Usted es rica? Digamos comparado que tengo con el resto hijos, de la población boliviana, que tengo es rica. hijos que no necesariamente sean los más inteligentes, pero puedo pagar. Entonces mis hijos tienen más derecho que los que no pueden pagar. No es un tema de derecho. Eso no tiene nada que ver con si la universidad tiene estándares. No, si la universidad tiene los mismos estándares. Tienen que poder pagar. No, si la universidad tiene los mismos estándares de admisión para todos, tú no vas a entrar por plata a la universidad, vas a entrar porque cumples un test estandarizado y vas a ingresar. ¿En serio Kaiser cree que una universidad privada va a rechazar a alguien con mucho dinero porque no cumple con sus estándares educativos? Amo su inocencia. Ahora, ¿y la salud? No tiene ¿La sentido. salud debe ser gratis o debe ser salud pagada? La salud, los que pueden pagar se la tienen que pagar. Hay que pagar seguros de salud. Ahora, para la gente que no tiene, y lo mismo yo digo para las escuelas. Las escuelas para mí es distinto que la universidad. Porque cuando tú llegas a la universidad ya está todo jugado. Por eso llega la gente que tiene más nivel socioeconómico a la universidad. En la escuela tú puedes tener un sistema de voucher, ¿cierto? De subsidio a la demanda, por decirlo de alguna manera, donde la gente tenga todo acceso a colegios privados. Todos los colegios tienen que ser privados. Ningún colegio en manos del Estado ni el colegio de profesores. Pero para todo el mundo, para la gente con menos recursos, para todo el mundo, acceso a colegios privados. ¿Cómo se financia? Con dinero de los contribuyentes. Con dinero nuestro que nosotros, ¿cierto? El Estado nos cobra. ¿Pero qué no los impuestos eran un robo? Y si no pagas los impuestos que financiarían los vouchers y los seguros, ¿ya no habría ninguna consecuencia? Además, las escuelas y los hospitales privados suelen ser competitivos por la competencia que reciben de parte del Estado. Y dado que la salud es un bien de demanda inelástica, los hospitales privados podrían subir los precios cuanto quisieran. Esto derivaría en 3 posibles caminos. O solo los ricos tendrían acceso a la salud, o los impuestos se incrementarían según la avaricia de los empresarios de la salud. O el Estado debería fortalecerse un montón para controlar con puño de hierro los precios. Pero como el objetivo de todo esto es reducir el Estado al mínimo, pues yo no sé. Esto no cierra por ningún lado. Sí, ¿está bien o no?